estudiando el libro de Mateo, descubriendo los secretos de Dios y aparte de eso, conociendo a Jesús y estamos muy interesados por conocer más de Jesús. Estaba mirando las noticias y el mundo se está volviendo loco, pero aquí estamos nosotros. Este es el futuro de la humanidad y yo soy Héctor García y quiero compartirles en esta noche: por sus frutos los conoceréis. Y aquí estamos. Voy a quitar el sonido. Y aquí estamos, listos para empezar. Esta es una situación muy difícil, pero vamos a decirles que por sus frutos los conocerás. Y vamos a ver los frutos que estamos dando. Nosotros tenemos que aprender a dar fruto. Y vamos a leer Mateo 15, entrando en materia. Y dice Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y vamos a leer Gálatas 22, que habla del fruto del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos que dar algo. Acuérdense que estamos leyendo que del buen tesoro del corazón saca el hombre buenas cosas o malas cosas. Entonces, miren lo que dice Gálatas. Los frutos de la carne o el fruto de la carne son con los que tenemos que luchar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que luchar con nuestro espíritu, con esta vida, con la carne. Y miren lo que dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que no le demos rienda suelta a nuestros deseos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que te da placer? Y no hay más placer que el pecado. El pecado es como un chocolate, como un dulce, es como una Coca-Cola con unas sabritas. El pecado es sabroso, pero Dios nos enseña que debemos de aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo, porque miren, una coca y unas papitas sabritas son muy deliciosas, pero muy dañinas para nuestro cuerpo. Por eso mucha gente está enferma, mucha gente tiene descontrolado, todo nuestro organismo se descontrola, tiene descontrolada a las personas por la mala alimentación. Entonces Dios nos dice que nos alimentemos de su palabra, que alimentemos nuestro espíritu. Pero si dentro de nosotros, o sea, nosotros somos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un alma, y si nosotros la alimentamos de cosas que miran nuestros ojos, pues la carne sale. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu,
El espíritu es la palabra de Dios y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Ahora, la palabra de Dios nos dice, no mentirás. Entonces, si sabemos que nosotros vemos que vamos a decir una mentira y, y nos damos cuenta, no, ¿cómo voy a decir una mentira? Empieza a luchar tu espíritu contra tu, o sea, contra tu carne, conociendo lo que dice el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que no mientas. Entonces, si la ley dice no mentirás y tú mientes, le estás dando rienda suelta a la carne, eres de madera, te está creciendo la nariz, eres Pinocho. Entonces, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. O sea, habla de hacer. O sea, no hagas y no digas. Porque tanto hablar como hacer es pecado. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pero si eres guiado por el Espíritu, no vas a estar bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y puedes hacer una lista en un cuaderno. Ponle 1, 2, 3 y van a salir un montón. Mira, dicen las palabras aquí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y le puedes poner todas las actitudes que tú quieras. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol bueno debe de dar frutos buenos. Pero como todos somos malos, todos hemos pecado contra Dios, tenemos que dar frutos nosotros. No porque, yo voy a recibir a Jesús, yo ya voy a dar frutos como por arte de magia. No, nosotros tenemos que dar los frutos. Nosotros tenemos que cambiar de pensamiento, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hablar, aún nuestra forma de vestir. Porque a veces, hay cosas que las personas no cambian. ¿Por qué? Porque no se quieren negar a ellas mismas. Quieren seguir viviendo su vida igual y no puede ser igual. Dios te llama primero y luego te transforma. Te dice que está bien y que está mal. Te dice el Señor, esto no me agrada. Y hay veces que la gente, las personas, le agradan cosas que a Dios no le agradan. Entonces, mira, un árbol bueno va a dar frutos buenos. Tú, si eres un árbol bueno, vas a dar fruto. Y tu fruto va a ser porque tú obedeces a la palabra de Dios, que es el fruto del Espíritu. Fíjate, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuándo has visto que, por ejemplo, en la ley diga, no amarás, no bendecirás, no serás bondadoso? No seas paciente, o sea, no hay ley, la ley marca lo que no debes hacer. Entonces dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate, aquí les llama pasiones y deseos. ¿Cuál es tu pasión y cuál es tu deseo? Lo que alimenta a la carne, lo que viene a dar fruto malo.
Entonces, no nos hagamos vanagloriosos, creídos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Así es de que tenemos que cambiar de actitud. En el 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, considerándose, yo me tengo que considerar, no sea que yo también sea tentado a caer en... Y como hemos visto, muchos caemos, pero Dios nos levanta. Pero no tenemos que estar dándole lugar al diablo para que después nos pisotee, porque mucha gente se siente a veces frustrada. Yo ya le fallé a Dios, ya no puedo seguir adelante, no merezco a Dios. O sea, tienen ese pensamiento y no debe de ser así. Tiene uno que levantarse, pero para que nosotros no caigamos, debemos de considerarnos a nosotros mismos. No sea que seamos tentados y caigamos. Entonces, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, que haya este mismo sentir por los demás, orando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no de otro, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga participante de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, el del Espíritu segará vida eterna. Entonces, estamos viendo aquí una situación de dar buen fruto, pero nos vamos a ir de aquellos hombres que aparentemente son religiosos, que parece que traen una Biblia bajo el brazo, parece que tienen el idioma cristiano, parece que ellos son aptos para enseñar a otros, pero escuchen bien lo que dice Jesús. Dice Jesús, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque tú no puedes ver lo que hay dentro del corazón, solamente Jesús. Entonces dice Jesús que por sus frutos los conocerás. Pero a veces el engañador te engaña. ¿Cuántos están en el Face o en el YouTube diciendo un montón de herejías y engañando a otros, sacando cosas de no sé de dónde las sacan? Hay que estudiar. Y miren lo que dice. La palabra que empieza aquí es guardaos. Esa palabra quiere decir de sostener en la mente. O sea, tienes que estar guardando acá, sostener en la mente. Mientras, cuando tú escuchas sus mentiras y sus blasfemias, tienes que guardarte. Dice, hacia donde los conducen. Presten atención a, eso es lo que quiere decir guardar. Presten atención a lo que oyen, a lo que dicen los lobos. Porque está diciendo Jesús, guárdense de los falsos profetas. Presten atención a los falsos profetas. Lo que dicen.
tengan cautela, habla, tener cautela por lo que hablan, aplicarse uno mismo a lo que ellos dicen, a lo que hacen, adherirse a creer, adherirse a verdaderamente creer, adherirse a lo que está diciendo, a ver, porque, pues, o sea, tienes que tener una relación, por eso se dice Jesús, guárdense de lo que oyen, de lo que escuchan. O sea, hasta ustedes pueden guardarse de mí. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Pues voy a ver qué está diciendo. Guárdense de adherirse a creer en lo que ellos dicen. O sea, aplicarse uno mismo a adherirse a creer lo que ellos están diciendo. A que tú no les creas. Tienes que oír. Ahora, escucha, esto de guardarse quiere decir servir. O sea, cuídense de escuchar, de atender lo que ellos dicen, estar atentos. ¿Hacia qué dirección los dirigen? Porque las intenciones del corazón nadie las puede ver. Tienen que estar guardándose de lo que dicen los falsos profetas. Mucha gente dice, eres un falso profeta porque ya dijo esto, ya dio fecha porque el arrebatamiento va a ser tal fecha y ya, es un falso profeta. No. Nosotros, ahora escuché que están diciendo que nosotros somos teóricos de la conspiración. ¿Por qué? Porque estamos en contra del mundo. Estamos en contra de esas cosas y hay unos que dicen cosas y la gente los juzga mucho. Pero eso no debe de importarnos. Nosotros tenemos que hablar la verdad escrita en la Biblia. Y por consiguiente, dice el Señor, guárdense de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los falsos profetas son, miren, no necesitan ni tener una Biblia, un falso profeta. Ahí está Mahoma, el falso profeta del Islam. Dicen que es el profeta, que fue profeta, que no sé qué. No, profeta. Miren, profeta, falsos profetas. Voy a decirlo así, sean cristianos o no sean cristianos. Porque usted está oyendo profetas que no son cristianos. Yo he visto videos donde hacen estudios y empiezan a hablar de la Biblia y, por ejemplo, de la semana 70 y, oye, pues este cuate sabe mucho, o sea, se informó bien, pero saben, ellos lo hacen porque tener ganancia por medio de sus videos, que les paguen por medio de hacer videos, y estaba viendo yo que ni siquiera son cristianos y están predicando entre comillas, pero a ellos les interesan los temas y lo que decimos. Entonces este hombre lo vi y dije, no, pues qué mala onda. Y entonces dice, cuídense de esos falsos profetas que ni cristianos son. Así de fácil, amigos, ni cristianos. Entonces, este profeta es uno que predice. Por analogía, es un orador inspirado. O sea, hay gente que es inspirada por el Espíritu de Dios. O sea, la inspiración viene a través de que tú te apasionas por la palabra. Y hay otra inspiración que viene que tú armonizas, pero eres tú. No es el Espíritu de Dios, eres tú. Y estoy hablando de oradores que son inspirados por su oratoria. Entonces aquí surgen, por ejemplo, un poeta, de los que dicen cosas que son falsas, engañadores, los que tuercen la palabra de Dios, los que dicen, no existe el rapto, no, los que niegan la palabra de Dios, los que confunden,
que se cree superior a otros, que ellos muestran y dan a conocer a otros los pensamientos de ellos mismos. O sea, yo creo, no, yo creo que esto, no se trata de que yo creo, se trata de que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hablar de decir cosas, y más si ellos se enteran de la Biblia y luego, miren, hay mucha gente que ni siquiera es cristiana, lee la Biblia y empieza, ya es costumbre hacer videos y decir, no, pues, la Biblia dice esto, pero ni entienden nada, y tuercen la Biblia ni, tú la lees y dices, aquí no está hablando de eso, que dicen, ay, aquí en la Biblia habla del coronavirus, ¿en dónde? Es que dice corona, no, pero no dice virus. Entonces, afirman cosas y hablan falsedades, afirman falsedades también, que vienen con la misma palabra de Dios para engañarlos, así como vino Satanás a Jesús. Miren, vamos a leer ahora sí, como vino Satanás a Jesús. Entonces Jesús se va al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que está diciendo? Así vienen los falsos profetas. Entonces le respondió Jesús y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le contestó otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Jesús le dijo, vete, Satanás. Bueno, le dijo Satanás, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Pero lo que dice aquí, bien clarito, es que los falsos profetas vienen también manipulando la Biblia, vienen hablando acerca de la Biblia y vienen enseñando mentiras. Y ahorita lo vamos a ver bien clarito. Marcos 12:13, vamos a leer. Vamos a leer varios versículos de la Biblia para que vean lo que dice la palabra de Dios. Marcos 12:13. Vamos a Marcos 12, versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Aquí están hablando ellos haciéndole una pregunta a Jesús, pero miren lo que ellos querían hacer, querían sorprender a Jesús en alguna palabra. Y las personas a veces andan bien vivas, por eso andan cada rato acusando a los verdaderos hermanos, a los cristianos, los están acusando de falsos profetas, de falsos predicadores. Pero como dijo Jesús aquí, cuídense, guárdense de los falsos profetas, porque vienen como lobos rapaces. Vamos a leer ahora Lucas 41:13.
Miren lo que dice Lucas. Ay, perdón. 4, del 1 al 13. Lucas, no, hombre, Lucas no tiene 41 capítulos. Lucas 4, del 1 al 13, miren. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días estaba en el desierto y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que a esta piedra se convierte en pan. Y Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y quiero decirles, amigos, que Jesús se guardó de Satanás. Así es de que los falsos profetas vienen hablando de la palabra de Dios. Entre nosotros hay falsos maestros, falsos pastores. O sea, Pablo lo dijo en Hechos 22: de entre nosotros saldrían hombres malvados, hombres que harán que el rebaño se desvíe. Y lo vamos a ver al final del estudio, porque tengo unos versículos que a mí me sorprendieron. Yo estaba preguntándole a Dios: ¿qué, Señor, así? Y el Señor me mostraba. Y dije: no, esto es muy, muy triste, porque hoy en día la apostasía está creciendo y hay muchos que están engañando. Hay muchos en YouTube que están engañando. Parece que hablan la Biblia de Dios, pero sacan unas doctrinas extrañas. Lucas 6, vamos a leer Lucas 6:43, a ver si tiene 43, no vaya a ser que lo haya apuntado mal. 6:43. Por sus frutos los conocerán. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense lo que les había dicho al principio. Un árbol bueno, o sea, un hombre bueno, si tú eres uno, Dios nos compara como árboles y nos dice: si eres bueno, de tu corazón, del tesoro que hay en tu corazón, vas a dar el fruto del Espíritu. Pero si eres malo, no vas a dar un fruto bueno. Y hoy en día, aparentemente, los hombres tienen actitudes. A veces los hombres son aparentemente buenos. Van a una iglesia y ahí cantan a Dios, aleluya, aleluya. Pero cuando están afuera, con la boca con que alabaron al Señor, van y maldicen al hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea,
Esos son los frutos por los cuales se puede conocer a alguien que no es de Dios, o inclusive a un falso profeta, a un falso pastor, un falso maestro. Fíjense cómo hablan. Es una de las maneras más fáciles. Mateo 12:33. Miren lo que dice. Mateo 12:33. 12:33. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Miren, para que vean lo peligroso que es hablar de Dios. No tienes que ser, yo quiero ser predicador, sí, pero ¿qué quieres predicar? Yo quiero ser pastor, sí, pero ¿qué estás predicando, pastor? Un pastor debe de amar el rebaño, debe de amar a las almas. Desgraciadamente hay muchos pastores que están en contra de otros pastores. ¿Y por qué? Porque son lobos rapaces. Por eso el Señor nos dice, guárdense de estos hombres. Porque por su boca se puede saber que son falsos pastores, falsos profetas. No, nada más están hablando muchos por hablar. Dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no puede ser que un cristiano diga malas palabras. No se puede concebir que un hombre que dirige, que lee la Biblia, enseña a otros, diga malas palabras. Y yo lo he visto muchas veces. Hasta les he preguntado, ¿pero por qué dices malas palabras, amigo? Bueno, es que nada, le digo. Dios nos llama y nos transforma. Dios nos llama y luego nos cambia y vamos dejando nosotros todas aquellas cosas que no están bien. Ahora vamos a leer Mateo 3:10. Miren lo que dice. Estamos leyendo puro Mateo. Estas enseñanzas de Mateo a veces se van a repetir, pero van a ser cuando leamos Marcos o Lucas o Juan. Mateo 3:10. Dice Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No hay más. Escrito está. Todo árbol que no da buen fruto. Les predicas el evangelio y siguen igual. No dan buen fruto. No son transformados. Porque el que da fruto no es el espíritu ni es otro. Eres tú mismo. Tú, yo voy a dar fruto. Yo voy a hacer lo posible por obedecer a Dios en lo que Él me dice y yo ser transformado por la obediencia a su palabra. Lucas 3:9. Miren lo que dice Lucas 3:9. Hay muchos versículos que hablan. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. Se corta y se echa en el fuego. No sea que tú digas, perdón, yo soy creyente, yo creo en Dios, y tú no des fruto bueno.
que tu vida tú conozcas de la Biblia y sigas igual, mintiendo, diciendo malas palabras, siendo sangrón. Entonces, de nada sirve leer la Biblia, de nada sirve acercarse a Dios si no vas a ser transformado, donde tú tienes que dar el fruto, dar fruto del Espíritu. Y miren lo que dice Apocalipsis 2. A mucha gente le gusta que le lea Apocalipsis, pero nada más ahora voy a leer lo que Dios dice acerca de estas cosas. Si el Señor nos ha dicho, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas y vienen y los engañan. Escuchen bien con atención todo lo que les dicen. Apocalipsis 2, dice, empieza con la primera iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, a los que dan fruto malo. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué? Porque ahí está. Los hallaste mentirosos. Entonces, cuando Dios te dice, guárdate de los falsos, de lo que estás oyendo, de lo que tú estás oyendo, ¿qué estás oyendo? Un predicador, pero ese predicador dice cosas, y te las dice con la Biblia. Tú debes de ver el tema que está preparando ese hombre. Y por ejemplo escuché una enseñanza de, se las voy a decir así, que nosotros somos la tribu de Efraín. Y yo dije, caray, ¿cómo está eso? Y sí, dice que estamos volviendo y que todos los cristianos deben de volver a sus raíces. O sea, ¿cuáles raíces? A las raíces hebreas. Y está loquito. Yo soy... oye, mi papá no es judío, ni mi abuelito, ni mi mamá. Mucho menos yo. Ahora, si fue uno antes, sabe. Pero yo ya me mezclé con todas las razas ahí. Ya no sabemos ni qué. Mi papá era de México y se casó con una de León y vine a parar aquí a Guadalajara. No, pues imagínense. Vamos a leer ahora otro, el 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, ahí está, árbol que da fruto malo. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay gente que era pastor cristiano y ahora ya, entre comillas, ya volvió a sus raíces y dicen que son judíos y quieren estudiar hebreo. Está bien estudiar hebreo para saber más y conocer, pero no por eso me voy a hacer judío, o voy a tomar la cultura judía, o voy a volver a la ley, porque Dios me perdonó en Cristo. Y si yo vuelvo a la ley, entonces ya no estoy bajo la gracia. Ahora vamos a leer otro versículo, 13:15. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, el Señor conoce mis obras y sabe dónde moro. ¿Dónde mora aquella persona? Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Fíjate todavía lo que hacen. Las obras de esos hombres perversos te las siembran y empiezan a desviarlos, porque son costumbres, o sea, hacen de la religión, hacen costumbre y tradición, y así no es. Dice, y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. El Señor dice que se arrepientan. Entonces, estamos en el 2:20 ahora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ahí está, guárdense, dice el Señor, guárdense de los falsos profetas, que se dice profetiza. Esta todavía enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense lo que hacen. Y el Señor dice, pongan atención de los falsos profetas, de los que no dan de buen fruto. Por sus frutos los conocerán. 3:2-3. Ahora estamos Apocalipsis 3:2-3. Dice, sé vigilante. Si el Señor dice, guárdate, guárdate. Sé vigilante y afirman las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como un ladrón. Vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, dice el Señor, que seas vigilante. Vigila, vigila. ¿Qué está hablando ese hombre? Lo que yo estoy diciendo, tú chécalo en tu Biblia. Vuelve a ver el video otra vez y di, a ver, este hombre, oye, es sana doctrina. Pues entonces vas a juzgar tú. Tienes derecho a juzgar la doctrina, a lo que predican. No creas que nada más porque predican ya. Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos cristos. Los cristos son los cristianos, pequeños cristos, los cristianos, los que dicen ser de Cristo. Esos son los que andan predicando en la calle, son los profetas, son los oradores, son los predicadores de la calle, los evangelistas. No solamente la gente señala a los pastores, no. Muchos cristianos en la iglesia señalan con el dedo al pastor y dicen, es un falso profeta porque dijo la fecha del arrebatamiento. No dijo fecha, amigo, está explicando que posiblemente sean estos últimos años los tiempos finales y en cualquier momento puede llegar el arrebatamiento y va a venir hoy mismo o mañana. Y ya está dando fecha, ya dijo hoy, esa no es fecha. Es solamente un decir. Entonces vamos en el 3, 2 y 3. Y luego nos vamos al 8, 9 y 10. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Una forma de que tú eres un buen árbol es que guardas la palabra de Dios y no has negado mi nombre. Otra, no negar a Cristo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Dice, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense lo que dice. Los que dicen ser judíos y no lo son. Mira que yo soy el Cohen y tengo una sinagoga. Dice ser judío, pero él no es judío. Es un mentiroso. Guárdate de los falsos profetas, o sea, de los falsos predicadores, de los falsos evangelistas, de los falsos maestros. Escucha con atención. Entonces, del 15 al 19, mira lo que dice. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, que de mi parte compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, arrepiéntanse, pastores, arrepiéntanse, porque muchos han hablado mal de otros hermanos, y así nosotros también hemos hablado mal de muchos, en una cuestión de todos hemos pecado. Por eso el Señor nos dice, arrepiéntanse, dense en la mano, abrácense. Bueno, ahorita no se puede por la pandemia, pero el Señor quiere decir que debemos de guardar la palabra del Señor. Lo demás es irrelevante, es innecesario. Tenemos que atender el consejo avalado por Dios, mediante la palabra de verdad, o sea, su palabra. Entonces, nosotros tenemos que atender a las palabras de Jesús, que nos manda y nos dice bien clarito que nos guardemos. Entonces, si nosotros nos guardamos, debemos de estar atentos. Y estar atentos no solo, o sea, habla de estar atento, o sea, con los ojos, con los oídos. O sea, no es lo mismo escuchar que oír. Porque unos oyen pesadamente y otros escuchan con atención. A veces las personas no saben que escuchar y oír no es lo mismo. Porque hay muchas cosas raras. Entonces, guárdense de los falsos profetas. O sea, profetas, acuérdense. Los profetas son todos esos que hablan mentiras. ¿Cuántos están dirigiendo una iglesia y están conduciendo a la gente al camino de la perdición? Pero ellos dicen que están bien. La iglesia se encuentra en una apostasía grande. Tenemos que advertirles, ¿sabes qué? O caminas derecho o caminas derecho. El arrepentimiento es el primer paso para seguir a Jesús, porque sin arrepentimiento no puedes seguir a Jesús, no puedes ir al cielo. Tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas que tu vida dé fruto. Y para que tu vida dé fruto necesitas estar apegado a Jesús, sus consejos, que Él transforme tu mente, que Él atraviese con su espada, que es la palabra de Dios, tu corazón, para que tú vengas a tu cuarto, así, aquí en este cuarto. A veces vengo yo y estoy, Señor, te necesito de ti, transfórmame, cámbiame, límpiame con tu sangre preciosa. Bendice a mis hermanos en Cristo, a todas las iglesias, y a los que no anden bien, Señor, endereza sus caminos torcidos. A la gente que no te conoce, que te conozca. Juan 17 dice Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo, que conozcas al Padre y a Jesús. Si tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Si tú no conoces a Jesús, no conoces nada del Padre. Jesús es Dios y Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el Mesías y Él va a volver por su iglesia, va a venir en el arrebatamiento. Y queremos que se prepare la gente y queremos prepararnos esperando la esperanza bendita, que es estar siempre mirando al invisible que va a venir de los cielos. El cielo se va a rasgar
No sabemos cómo, pero algo va a pasar en el cielo. Van a suceder cosas que no hemos visto, que ojo no vio, y vamos a escuchar cosas que oído no ha escuchado. Y todo va a cambiar, porque va a venir el Señor Jesús a reinar por 1000 años. Y va a venir el Señor Jesús a establecer el verdadero gobierno. Y ese va a ser el nuevo orden mundial. No el nuevo orden mundial que quieren establecer hoy en día los, los millonarios y la élite que quieren destruir a la humanidad. Satanás le queda poco tiempo y Satanás está a punto de aparecer a su hijo, como se dice. Bueno, así le decimos a unos amigos, decimos, no, el hijo del anticristo, dijo, el hijo del diablo es el anticristo y él va a gobernar al mundo. Viene el nuevo orden mundial y todo va a cambiar. Así es de que guárdense de los falsos profetas. Como dice el pastor Chuy Olivares, dice, solo Biblia. A mí me interesa qué dice la Biblia, no qué dicen los demás. Y tenemos que predicar Biblia, tenemos que hablar versículos de la Biblia y no torcerlos. Porque es bien fácil sacar un versículo de la Biblia y sacarlo de contexto e inventar una doctrina. Yo he aprendido que es verdad. Y les voy a poner un ejemplo para terminar. Una vez me invitaron, pues yo apenas caminaba en el Señor, apenas y no era cristiano, apenas caminaba. Y vinieron unos predicadores de otra ciudad. Entonces me invitaron y yo fui y entonces ellos empezaron a predicar que Pablo estaba diciendo, no me acuerdo qué versículo es, pero él estaba diciendo de que yo los engendré como a hijos. Sí, yo me quedé, bueno, sí, pero está hablando de una forma, mm, así que lo estaba engendrando a hijos como que él los enseñó en el Evangelio. Entonces, como yo he aprendido que somos engendrados a través del Evangelio, para ser nuevas criaturas, entonces yo no sabía eso, hasta después lo comprendí. Entonces, ¿por qué dice eso de que yo los engendré como hijos y ahora tengo como dolores de parto? Entonces ellos empezaron a decir, no, pues ahora haga que nazca Jesús en usted. Usted está embarazado, decían. A ver, gima, grite para dar a luz. Y ahí está, Señor, nace en mí, puje, puje. Y yo me quedé, miren, yo todavía no creía bien en Jesús. Y yo decía, ¿qué onda? Esto es de locos, o sea, ¿cómo así será la Biblia? No, o sea, estaba mal interpretada y mal enseñada. Entonces, ahí tienes todos los hombres ahí, bueno, no todos, nomás unos les daba pena, pero no faltaba quien lo hiciera y decía yo, no, pues cómo, o sea, no es literal. Él estaba hablando en una forma metafórica que él había engendrado a la gente. Es como si yo le predico a la gente y empiezo a ser discípulos y son como mis hijos. Y los engendro en la palabra, o sea, engendrados en el Evangelio para que sean nuevas criaturas, para que sean hijos de Dios. No para que digan, a ver, que Cristo nazca en ti, a ver, puja, como dolor de parto. No, pues nada que ver. Y unas enseñanzas que debemos de poner atención a lo que oímos y vemos, guardándonos de estos últimos tiempos donde va a haber muchos hombres engañadores. Yo he oído que dicen, como Chuy García dijo ayer, que hay muchos allí en internet que están hablando muchas blasfemias y herejías o sea, están torciendo la Biblia y están diciendo cosas. No querramos nosotros hablarle del futuro a la gente, de lo que por lo que está sucediendo. Podemos hablar del futuro de la humanidad en Cristo por lo que va a suceder, que el Señor nos dijo, no porque
lo que nosotros vamos a decir. Ah, mira, va a suceder esto. Hay cosas que ya sabemos que van a suceder y que el Señor tiene planeadas y sabemos que esas son, pero a veces no las queremos decir porque se asusta la gente. Pero en su momento lo diremos y estaremos diciéndoles, pero conforme a la enseñanza del Señor. Hermanos, Dios los bendiga, amigos. Ay, esta tosecita, este polvito. Dios los bendiga. Ámense, guárdense de los falsos profetas, de los falsos oradores, de los falsos cristianos, porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Y quiero agradecerles por su atención. Dios los bendiga. Voy a orar ahorita por ustedes. Por Tagua Magdaleno, por More Luis, por Gustavo García, saludos, por Elpidia Velázquez. Dios los bendiga, hermanos. Gracias y gracias a Dios por todo y que Dios los bendiga. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por permitirme, Señor, hablar de tu palabra y hablar lo correcto, Señor, lo que tú me enseñas. Bendice, Señor, a mis hermanos que escucharon y bendice a tu iglesia, Señor, a la que lleva tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta noche. Gracias, bendice a las casas de oración, bendice a todas las iglesias que predican tu palabra en todo el mundo, a mis hermanos en Cristo en el mundo, a mis hijos, a mis nietos y a mis hermanos, Señor, y a mis amigos y a toda la gente, porque sé que tú nos das oportunidad antes de que todo esto se ponga feo, Señor. Lo sabemos bien. Gracias, Señor. Sana, Señor, a los enfermos. Señor, envía obreros, Señor, al campo. Envía pescadores de hombres. Señor, y te pedimos que vengas pronto. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven, Jesús, te estamos esperando, Señor. Esperamos tu regreso. Oramos por la paz de Jerusalén, por tu pueblo amado, Señor. Oramos por todas tus bondades, Señor, por las misericordias. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, amigos, nos vemos. Un saludo entonces para ustedes y Gustavo, Elpidia, More Luis y Tagua. Dios los bendiga y échenle ganas. No desmayen. Pongan mucha atención. Hay que crecer en el Señor. Nos vemos. Dios les bendiga. Ya quiero toser. Gracias.